Aquí comienza Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas, todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero. Ana María, volvemos entonces a nuestros temas. Hay tanto para hablar. Sí, quería comentar a los oyentes que ya está el Face, que pueden buscar Instituto Xinjiang Ana María Martino, y están todas las actividades de junio, que son pocas. Les voy recordando, martes 12 de junio, 16 a 19, comienza un primer nivel de cocina, martes 12 de junio de 16 a 19. Y después, el día 16 de junio, tenemos lo que acabamos de oír, al ingeniero Fernando Queiroz Amanugón, con su curso Plantate y Crea tu propio huerto, también 4 sábados en la tarde. Luego vamos a tener el 16 de junio en la mañana, Cocinando con algas marinas, una única clase. El día 23 de junio de mañana, sábado, proteínas vegetales en dietas macrobióticas, vegetarianas y veganas. Y el 30 de junio en la mañana, sábado, Cocinando con hierbas silvestres orgánicas y nutritivas, también una única clase. Pueden buscarlo, lo tenemos en el Instituto Xinjiang, entre paréntesis, @ Instituto Xinjiang Ana María Martino. Pero qué mejor... También lo encuentran en el Facebook del programa de Radio Todo Vida, porque Patricia siempre lo comparte, y tenemos colgado en el programa de Radio Todo Vida, en el Facebook, todas las actividades del Instituto Xinjiang. Las van a encontrar también ahí. Y bueno, qué mejor que ir, hoy hablamos del libro del Dr. Ronco, como él tiene estupendos mapas marcados en rojo los lugares que hay más cáncer. En su último libro, Nutrición en el paciente oncológico. Pero qué mejor que lo dejamos ahí. Ya tenemos con nosotros entonces al doctor Álvaro Ronco. Bienvenido, doctor, un gusto, a pesar de la lluvia. Muchas gracias, Beatriz. No, pero las cosas son muy cambiantes. Buenos días para toda la audiencia. Afuera está soleado, hay algunas nubes, y la temperatura, ya que hay escaso viento, pinta un panorama tan diferente al de ayer que cuesta creerlo. Hoy de mañana yo salí de casa y estaba despejado. Venía en el bus y empezó a llover, así que todavía no tanto victoria. No, pero por lo menos en este momento, porque aquí adentro del estudio uno está aislado del mundo por un rato. Completamente, sí. Bueno, voy a hacer mención, enganchando con lo que Ana María comentaba recién, al tema de lo que es la distribución del cáncer en el mundo, en las poblaciones. La Organización Mundial de Salud tiene su área destinada a estas investigaciones y a sus estadísticas, y ellos proveen a cualquiera con un acceso libre, proveen de una información que se puede tabular, se puede graficar, y de ahí surgen mapas que ya están confeccionados para todas las condiciones que uno quiera explorar. Entonces, hay una constante en esto. El mapa mundi muestra, en términos de lo que es la presencia del cáncer en general y de varios cánceres en particular, muestra algo que se repite. Hay una presencia mayor en países que son sociedades desarrolladas. Los 2 grandes países de Norteamérica, buena parte de la Unión Europea, los componentes principales de Oceanía, como son Australia y Nueva Zelanda, y en buena medida en el contexto regional latinoamericano, son Uruguay y Argentina los que aparecen también con una presencia mayor de cáncer. Entonces, el más impactante podría parecer el de colorecto, pero de hecho es como un calco después de lo que vemos en el caso de mama o de próstata. Es decir, que hay algo que en principio nosotros, como pertenecientes a este pequeño mundillo del Río de la Plata, que nos aproxima al mundo desarrollado, y no es que seamos sociedades desarrolladas. Se ha logrado en cierta medida y con bastante inequidad un nivel de desarrollo humano. Puedo hablar, digamos, con más propiedad en el país donde vivo, porque Argentina es muy grande y tiene rincones donde entre la población indígena más todo lo que puede ser
otros elementos sociodemográficos, es un lamentable atraso que sufren. O sea, Argentina no es Buenos Aires. Eso no voy a decir nada nuevo, pero evidentemente que no se puede juzgar lo que es la totalidad de un país por una ciudad, si acaso una provincia o departamento. Entonces, la presencia de los cánceres que destacan más están siendo, en su representación gráfica de esta manera, un calco de lo que es la producción y sobre todo el consumo de carnes, y sobre todo de carnes rojas. Entonces, en este mapa mundi no aparece Japón destacado, chiquitito y todo, pero que podría tener su color correspondiente. No aparece con las tasas más altas. Algo lo distingue ya en base a determinado tipo de costumbres que ya se han ido explorando y se conocen. Entonces ahí hay un abismo y muy importante. Por supuesto que en los lugares en el mundo donde el consumo de carne es muy bajo, no importa las razones por las cuales esto ocurra, ¿no? También encontramos el otro extremo de que las tasas de cáncer son bajas. A veces tienen algún sitio tumoral, algún órgano afectado particularmente, porque las condiciones ambientales favorecen el desarrollo de esos cánceres. Estoy concretamente hablando con esto del cáncer primario de hígado, que en la China tiene una alta prevalencia. Si uno mira cualquier mapa mundi y la China aparece de un color X, a uno le va a llamar la atención por qué es ese color X. Bueno, eso tiene sus otras condicionantes, que irán cambiando seguramente el desarrollo o el progreso alcance a estos países. La prueba que vamos teniendo en este tiempo moderno, no histórica ya como fue lo de la población japonesa que se fue de Japón a Estados Unidos y que cambió sus patrones de cáncer para terminar siendo calcado lo de la población norteamericana. Eso es histórico. Otros lo han podido vivir mejor, pero nosotros hoy estamos viviendo un fenómeno que es bastante parecido con los países de la ex Unión Soviética, que una vez que, si nos remontamos casi a 30 años atrás, cuando cae el muro de Berlín y todo lo que es la independización de ese poder central se fue dando, también llega la occidentalización de gustos, de costumbres, de posibilidades, y entonces cambian elementos del estilo de vida donde destaca la dieta. Y ya se está viendo un patrón de transición en la presencia de esos cánceres que eran no exactamente iguales a lo de la Unión Europea, donde había sí sociedades desarrolladas. Pero en los años que han transcurrido ya se va viendo eso. Van dejando algunas presencias tan marcadas y van incorporando otras que son las prestadas, digamos así. Esto revela entonces una fuerte asociación de la alimentación, una vez más, ¿tá?, con los hechos que la historia nos marca. Esto no es un tema de gustos o de tendencias o de que no esté demostrado. Cuesta a veces encontrar en los consensos de expertos elementos que sean muy contundentes, salvo en pequeña medida. Colorecto es el que tiene más de esto, y ya es indiscutible. Las carnes procesadas, o sea, todo lo que es fiambre, chacinado, todo eso es carcinógeno nivel 1, o sea que tiene evidencia de todos los colores y gustos, ¿tá?, comparable en ese tipo, en la calidad de la evidencia, comparable a la que tiene el tabaquismo para el cáncer broncopulmonar. Entonces, atengámonos a esto. Los hechos están hace rato siendo puestos en evidencia, pero siempre estamos reconociendo la dificultad que hay en el acceso de la información para la divulgación. No se divulga fácilmente, no llega fácilmente, y sabemos perfectamente que el talón de Aquiles de lo que puede ser un gran impacto positivo es el cambio de comportamientos frente a lo que es la alimentación. A veces uno ve que es tan fácil romper tradiciones para cosas que son muy banales, pero en esto donde está quizás hipotecada, y a veces sin quizás, hipotecada la salud a futuro de mucha gente, cuando podría ser grandes cambios en la perspectiva de salud con pequeños cambios en el hábito alimentario, cuesta aceptarlo, pero es la realidad. Entonces,
la historia se hace muy difícil realmente para lo que es la prevención primaria. Se hace difícil, porque hace falta políticas sostenidas de publicidad que estimulen a determinado tipo de hábitos. Más que por sembrarle el miedo al cáncer, es el hecho de promover la salud. Entonces, ¿qué pasa? Frente a ese fracaso que es internacional, porque hay lugares donde existe dinero, existe gente, no individuos aislados como yo me siento aquí, ¿verdad? Porque no es un tema solo de proporción, es un tema de vamos a decir, de sensación, además, real. Corrijo, aislado en el sentido que corresponde, porque ustedes y la audiencia me dan ese aliento y esa compañía para poder seguir brindando un mensaje. Yo no estoy aislado en ese sentido. Lo que pasa es que cuesta conjuntar fuerzas similares o comparables. Con sus colegas, por ejemplo. Con los demás médicos que no siempre miran al tema alimentación como una de las bases importantes a tener en cuenta cuando veo a un paciente. Claro. Yo tengo presente que hace más de 20 años un colega que tenía un cargo de directriz, cercano relativamente, digo, profesionalmente a mí, me dijo: no te compliques, eso es un tema que le corresponde a las autoridades. Bueno, yo supongo que él me reflejó, cuando han pasado esos 20 años, él me reflejó lo que es una filosofía, seguramente de muchos. ¿Qué te vas a estar metiendo con esas cosas? Aparte de que hay que vivir y dar mensajes, no es algo que debe vivir, eso le corresponde a autoridades, a los gobiernos. En todo caso puede ser al Estado. Bueno, quien sea, es lógico, sí, tiene la responsabilidad de hacerlo. Pero, ¿qué pasa? Uno ya tiene asumido de que ciertos mensajes no son para la mayoría, porque aceptar cambiar costumbres no es fácil para nadie, a todos nos cuesta. Entonces, la prevención primaria tiene esos escollos grandes, naturales, y por eso uno ha ido migrando poco a poco, dándole cabida también a lo que podía ser la utilización de esos conocimientos después del diagnóstico. Si nosotros dejamos pasar el tiempo después de un diagnóstico, y en muchos casos hagámoslo extensivo a otras patologías crónicas, con un sello de diagnóstico de algo, si dejamos actuar a los elementos que pudieron haber tenido que ver en la gestación de ese estado patológico, lo mismo hacia adelante, no esperemos que haya grandes cambios sobre la perspectiva, porque la ciframos todos en algún medicamento o en algún tratamiento, y eso es puntual, a veces es sintomático, y a veces, además de ser sintomático, es generador de nuevas distorsiones. Entonces, conocido por lo menos el rol parcial que la alimentación tiene en la gestación de muchos cánceres, nosotros lo que propusimos no es una novedad en el mundo. Lo que pasa es que fuimos desarrollando estrategias donde combinamos dos cosas. Una, todo el caudal de información que fue surgiendo de los estudios epidemiológicos hechos en Uruguay, en parte encabezados por mí y la mayoría encabezados por el que era mi jefe, el doctor Eduardo De Stefani. Entonces, sobre esos estudios identificamos factores de riesgo y protectores. Y si le sumamos a eso la literatura internacional que se va gestando, tenemos un paquete de información, obviamente que se va actualizando, que permite pensar en cómo se puede beneficiar a alguien que tiene un diagnóstico de cáncer utilizando las herramientas más saludables que hay, que son los alimentos, con sus nutrientes y sus sustancias bioactivas. Esa es la posibilidad de colaborar con lo que es la mejora de la calidad de vida de los pacientes, y también esperar, ¿por qué no? Porque estudios siempre van surgiendo que lo van mostrando, influir sobre el pronóstico. Hoy, 3 de junio, primer domingo de junio, es, y me enteré hace poquito, pero digo, de hecho la fecha yo creí que era cambiante, y de hecho la fecha es cambiante, pero el primer domingo de junio es el Día Mundial del Superviviente de Cáncer. Denominación que tiene desde España hace poquitos años, creo que son 6 años, y que existía justo hace 30 años como Día Nacional del Superviviente de Cáncer en Estados Unidos. Desde 1988 existe eso. Primer domingo de junio. Entonces, esta coincidencia que tenemos hoy, que me permite hablar en este día en particular sobre perfiles del libro, el de nutrición en el paciente oncológico, donde hacemos mención a todo eso, yo creo que es una buena coincidencia, porque es importante destacar que hay herramientas
para poder comandar la salud y que desbordan por lejos el cáncer. Yo no lo estoy minimizando el cáncer, por supuesto que no lo estoy minimizando. Me he dedicado más de un cuarto de siglo y lo vengo haciendo sobre esto como foco principal. Lo que pasa es que uno ha inevitablemente tenido que embarcarse en el enfoque de otras patologías crónicas y que ya es demasiado claro que el vínculo que las une, que tiene un tronco grande, es la inflamación crónica y el estrés oxidativo, tiene a su vez nexos potentes con lo que es el estilo de alimentación. Nosotros en el libro damos herramientas para poder cambiar cosas que implican un esfuerzo, pero que el esfuerzo tiene su premio y lo puede tener a veces pensando en no el tema cáncer, porque lo aplicará a alguien con más interés y más necesidad que tiene un diagnóstico, pero alrededor o al lado siempre hay personas que, insisto, yo lo digo en la consulta siempre que cabe, si hay alguien presente, por supuesto, sino que lo transmita. Esto no es la dieta para usted, esto es un estilo al que hay que aproximarse en el núcleo. Y si tienen hijos que conviven, con más razón todavía, porque esa generación que sigue, si acaso tuviera un elemento no ambiental, como es todo el estilo de alimentación, sino un elemento genético predisponente, al hacer todos estos cambios, bajan los riesgos, las probabilidades de desarrollar el cáncer, mucho. Pero incluso la van a bajar más que la población general que no tiene el antecedente. Hasta esa ventaja. Estamos hablando de que, si por ejemplo alguien tiene, supongamos, 50 años, le diagnosticaron un cáncer de colon o un cáncer de mama, y si con 50 años tiene hijos que están de repente entre los 10 y 15 o 20, bueno, estamos hablando de que hay 30 o 35 años de diferencia, pongámosle, ¿tá?, de ventaja que va a tener esas criaturas, esos chiquilines, haciendo cambios y exponiendo a su organismo a otras condiciones distintas a las de la generación previa. Estamos haciendo cambios epigenéticos. El ADN va a estar idéntico, pero alrededor del ADN promovemos cambios que ya están documentados por la ciencia y obviamente no son de materia para desarrollar acá, pero aunque los hemos citado. Cosas que se adhieren o no al ADN que a veces impiden que se expresen debidamente los genes. Los genes son un gran tablero, como los tableros de la llave de la energía eléctrica, la llave de luz, como le decimos nosotros. Esos tableros donde hay cosas que para que haya salud de esas llaves tienen que estar prendidas y algunas tienen que estar apagadas. Los genes son eso, y con los alimentos y sus constituyentes nosotros los regulamos. Es malo cuando los que tienen que estar prendidos están apagados, y es malo cuando los que tienen que estar apagados están prendidos. Esos son cambios dinámicos, no se hacen de un mes para el otro, y algunos quizás ni de un año para el otro, pero con el tiempo se va modificando. Por eso mismo, cuanto antes empecemos con esos cambios, más ventaja vamos a tener, todos, los ya adultos y los jóvenes. Y son cambios sencillos, y ni siquiera hay que hacer un gasto extra porque algún producto, y usted siempre nombra el aceite de oliva, puede ser un poco más caro que el otro. Ahora ya no, porque cada vez hay más aceite producido aquí en el Uruguay, así que los precios están razonables. Además se usa menor cantidad, pequeña cantidad, claro. Y se sabe que eso ya ayuda a ir alcalinizando, y sabemos que el medio alcalino, salud, el medio ácido, enfermedad. Entonces son algunos pequeños cambios que van a llevarnos a otros, porque ese cambio me va a ir invitando a mejorar otras cosas. Lo que nosotros tenemos que despreocuparnos es del hecho de las consecuencias que pueden tener a otros niveles, que no son el de la salud, no son las consecuencias biológicas. Eso son materia de otros, es materia de otros. Si acaso lo que nosotros hagamos tenga otras consecuencias que pueden ser en el ámbito comercial, eso es tema de otro, forma parte de las reglas de juego de lo que es el mundillo del comercio. Claro. Estamos hablando de salud, pero la salud no puede ser algo que
lo consideremos como que va a ser un enemigo potencial del sistema. Los cambios tampoco son tan radicales que todo el mundo pasó al otro día a hacer determinadas cosas. No, esto es a los efectos de que, en el caso concreto de lo que es el paciente oncológico, le modifiquemos condiciones que son las que son proclives a que continúe una proliferación acelerada, a que haya un medio poco oxigenado, a que esté sea insuficiente la acción de su sistema inmunitario. Los cánceres globalmente son una enfermedad metabólica. Es una enfermedad metabólica, ¿qué quiere decir? Que está desregulado el manejo de la energía. Y eso lleva a que en el origen, quizás, en el origen de todo esto está la mitocondria, esa estructura dentro de la célula que es la usina generadora de energía. Algunos la han definido como parte de las enfermedades que son mitocondriales. Entonces, metabólicamente, ¿cómo se corrige un organismo? Bueno, a través no de una cosa. No hay un milagro, ni va a haber una vacuna, ni va a haber un producto o un alimento que diga, con esto yo me salvé del cáncer o con esto voy bien. No, es gracias a eso y muchas otras cosas más. Porque el desarreglo no ocurrió por la carencia de eso. Ocurrió por la carencia de eso más carencias otras y quizás, seguramente, excesos de otros. Por supuesto. Porque el concepto final no es pensar en, bueno, a ver, ¿qué hago para no tener cáncer? O ¿qué hago más bien para ayudarme a no desarrollar un cáncer? Sino es, ¿qué hago para tener salud que me reduce las chances de tener varias enfermedades? Claro, todas las enfermedades crónicas, me reduce las posibilidades de tener enfermedades crónicas, me ayuda a vivir mejor. Que ese es el verdadero objetivo. Claro. ¿Para qué queremos vivir muchos años si vamos a vivir muy enfermos? Y muy doloridos y muy cargados de medicamentos. ¿Para qué? La idea es ser consciente, porque básicamente se trata de eso, es ser consciente del rol que le cabe a lo que uno come para hacer, digamos, las cosas que lleven por el camino de la salud y no por el camino de la enfermedad. Eso está clarísimo, doctor. Gracias por venir, gracias por todo y por seguir, como siempre, traspasando esta información que nos hace a todos ser mejores y vivir mejor. Gracias, Beatriz. Gracias a ti, Beatriz. Hay mucha más información que programa a programa vamos a compartir con ustedes. Es una promesa abierta. Y así por hoy culminó Todo Vida. Hasta aquí, Todo Vida, un espacio abierto a la alternativa. Ecología, salud, alimentación, terapias alternativas y todo aquello que apunte a vivir mejor. Dirige y conduce Beatriz Banquero.